clases. No creo que dure demasiado, es un ratito nomás. Eh, Igual nuestra clase va a ser este, teórica. ¿Se acuerdan que les dije o les vengo diciendo que tienen que elegir algún eh, objeto que tengan en su casa, que puedan medir, porque lo vamos a dibujar? ¿Sí? Entonces, la clase del lunes es una clase de medición, ¿sí? De medición y de escala, para entender un poco conceptos de escala eh, y ver elementos de medición. Y en base a eso, ustedes van a poder decidir un poco mejor qué elemento, qué objeto elegir, ¿sí? Porque dibujar pueden dibujar cualquier cosa, o sea, si quieren pueden dibujar su casa, pero la idea es que sea un objeto que esté en casa o en la oficina, en algún lugar donde siempre tengan acceso, que lo puedan medir con algo este, más o menos normal, como puede ser un metro, una regla, este, y los tamaños pueden ser diversos. O sea, hay gente que dibujó puertas antiguas, y gente que dibujó, no sé, alguna cuchara, un tenedor, un utensilio de cocina mucho más chiquito, ¿sí? Cualquiera de los objetos tiene sus idas y vueltas para las medidas. Los grandes por el tamaño, los pequeños justamente por cómo tomar esas pequeñas medidas. A veces si uno no está canchero es un poco más complicado. Pero la idea es esa, eh, presentarles, hablarles un poco de los temas de escala, hablar un poco de las mediciones, cómo se mide, con qué se mide, algunos trucos o tips para poder sacar algunas medidas que a veces son difíciles de medir en la realidad, este, y de eso se va a tratar la clase, ¿sí? No hace falta que lleven las combos, pero estaría bueno que todos, la mayoría, todos los que puedan ir, que estén, así podemos este, vernos, hablar un poco de esos temas y por ahí, obviamente también resolver alguna duda puntual o algo que sea más complicado de hacerlo por acá, si quieren también lo podemos llegar a ver en ese día, ¿sí? Así que bueno, un poco esa es la idea de la clase del lunes. Profe, una consulta, sabiendo que está ese acto por el 25 de mayo, ¿a qué hora tenemos que ir? Tienen que ir, siempre que vamos presencial tenemos que cumplir el horario de, 18:45. sí, en realidad 18:30. Ok, pero con el tema de que está el acto, o sea, un horario antes por el tema de asistir o... No, 18:30 seguramente comenzará el acto y será media hora, una cosa así, ¿no? Ok, Supongo que no más. ok, ¿Mm? perfecto. Eh, Como les dije la otra vez también, obviamente pueden llevar mate, té, un termo para tomar, para comer algo, para que sea más ameno. Vamos a estar otra vez en la sala de computación. Yo quería un aula con pizarrón, pero no hay, y vamos a compartir con fotografía. Vamos a ver si hay mucho ruido. Si nosotros hacemos mucho ruido, estoy planeando escaparnos y dar la clase en otro lado, o sea, dentro del polo, pero no en el aula, pero también depende de si hace mucho frío o no, porque tampoco da para andar congelándose. Pero bueno, si no, será en el aula y ya estarán pasando. Bueno, esperen que termine de abrir alguna cosa por acá. Hoy vamos a ver dos comandos nuevos, ¿sí? Que son polígonos y el rectángulo. Bien, mis apuntes.
Les voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Bueno. Creación de entidades, unidad 4, que es en la que estamos. Ya hemos visto casi todos los temas de esta unidad y estos dos son los últimos dos comandos, ¿sí? Vamos a arrancar por el polígono, ¿ok? El camino o el atajo por teclado es PG en inglés. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto, puede ser? Yo. Es decir, comando polígono, abreviatura PG, en inglés es poly y es pol. Como todos los comandos tienen acá las indicaciones para poder utilizar el comando, pero hay que hacer un par de salvedades sobre este comando, que son las primeras que están en el apunte. Este comando recrea un polígono regular. Un polígono regular son aquellos que todos sus lados son iguales, ¿sí? Un triángulo isósceles, un cuadrado, un hexágono, un pentágono, ¿sí? Son esas figuras que tienen sus lados iguales. Y van desde los 3 lados, o sea, un triángulo, hasta los 1000, ¿sí? O sea, podríamos hacer una figura de 1000 lados. Más de 1000 no se puede. No sé si alguien alguna vez habrá dibujado un polígono de 1000 lados, pero esa es la tolerancia que tiene el comando. La otra particularidad es que es una cuestión geométrica. El AutoCAD nos va a preguntar si queremos dibujar el polígono, o sea, la figura, inscripta dentro de un círculo, ¿sí? O circunscripta a un círculo. Ahora lo vamos a ver gráficamente a ver qué quiere decir. Pero es muy importante que tengan en cuenta estas dos palabras, inscripto o circunscripto. Si inscripto es dentro, circunscripto es utilizando el círculo pero por fuera. Bueno, está la explicación del paso a paso, está en la familia de dibujos, el primer icono pequeño de la derecha, donde dice polígono, y el uso lo vamos a ver a continuación directamente en el AutoCAD. Miren que les comparto en el AutoCAD. ¿Se ve mi AutoCAD ahí? Sí. Bueno. Vamos a ver de qué se trata esto de inscripto y circunscripto dentro de este comando. Bueno, dentro de la familia de dibujo, en la cinta de opciones, tenemos una última columna donde hay un rectángulo, donde están las elipses y donde hay otro comando que se llama sombreador. El primero, que dice rectángulo, tiene una flechita hacia abajo, o sea que hay algo dentro. Si picamos ahí, se despliegan las dos opciones de este comando. El rectángulo y el polígono conviven dentro del mismo lugar. Si nosotros ahora lo que vamos a ver es polígono. Como todos los comandos, si pasamos el mouse sobre el botón, nos va a dar una pequeña descripción
de cómo funciona el comando. Y esto de inscripto o circunscripto es este gráfico que tienen acá, ¿sí? El de la izquierda es inscripta. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros le digamos al programa que queremos que dibuje el polígono inscripto, el polígono va a estar adentro de ese círculo imaginario. Nosotros nunca vamos a ver ese círculo, pero ese círculo lo va a pensar el programa, ¿sí? Inscripto es dentro. Sin circunscripto es la segunda opción. Es el mismo círculo con el mismo diámetro o radio, pero va a dibujar el polígono por fuera de ese círculo. Esa es la diferencia. Uno es adentro y otro es afuera. Y es importante tener en cuenta esto porque, si bien la circunferencia tiene el mismo radio o diámetro, fíjense que el tamaño de los objetos, en este caso los hexágonos dibujados en rojo, el de la izquierda es más pequeño que el de la derecha. ¿Se percibe eso a simple vista? Entonces, es importante que sepamos cómo vamos a dibujar nuestro polígono, si es inscripto o circunscripto. Picamos en el comando, leemos abajo y lo que dice es que indique el número de lados, ¿sí? Le tenemos que decir qué tipo de polígono vamos a hacer. Por defecto, entre paréntesis dice 4, o sea que dibujaría un cuadrado. Y acá le podemos poner el número que a nosotros más nos guste o necesitemos dibujar. Vamos a dibujar un pentágono, 5 lados, ponemos un 5, le damos Enter, nos hace otra pregunta, nos dice precise el centro del polígono, ¿sí? Recuerden que estas entidades van a estar dentro de un círculo imaginario, por eso nos pide el centro del polígono, aparte los polígonos tienen centro. Pico en cualquier lugar, también podría picar en alguna otra entidad para definir el centro de mi polígono. En este caso no tengo nada dibujado, pico en el espacio, muevo el mouse y no pasa nada todavía, ¿sí? Leo la línea de comandos y me dice, indique una opción, inscripto, circunscripto, que está entre corchetes, y al final del renglón dice, entre paréntesis, inscripto. O sea que por defecto va a estar dentro del círculo que veíamos en el preview de cómo funciona este comando. Si yo le doy Enter, lo va a tomar de esa manera. Si lo quiero circunscripto, o sea, que lo dibuje por fuera, tendría que picar sobre circunscrito alrededor del círculo, ¿sí? Para activar esa función, o escribir una letra C al final y dar un Enter. Vamos a hacerlo primero inscripto, que es como viene por defecto el programa. Si es inscripto, no tengo que picar en inscripto, porque al estar entre paréntesis ya está seteado, ¿sí? Así. Entonces, le doy un Enter porque estoy aceptando que lo haga inscripto. Ahora sí, empieza a dibujar el pentágono. Fíjense que yo le puse 5 lados y una vez que yo le digo si es inscripto o circunscripto, ya lo empieza a dibujar. ¿Qué datos me va a dar? Bueno, primero, obviamente, la cantidad de lados, me va a mostrar la figura, me va a mostrar la línea punteada, que es el radio de la circunferencia o la distancia a uno de sus vértices, en este caso del polígono, con una línea punteada, y obviamente está afectado si tengo o no tengo las ortogonales activas. Hace un ratito las tenía activas, ahora lo acabo de desactivar, y esto me permite girar en todos los sentidos al polígono. Si activo las ortogonales, esto se vuelve más duro, ¿sí? Porque están activas, solamente puedo hacerlo 90, 60, 180, 270, ¿sí? Entonces es importante activar o desactivar las ortogonales para decidir cómo voy a dibujar mi polígono. Si leo la pregunta que me dice que me marca la línea de comando,
Dice, precisa el radio del círculo. ¿Qué círculo? Ese círculo famoso que nosotros vimos al principio. Eso le va a dar el tamaño al polígono. Le vamos a decir que queremos que el radio sea de 1 metro. ¿Sí? Entonces le voy a poner 1, le voy a dar Enter. Fíjense que en la línea de comando ya no dice nada, o sea que el comando terminó, la figura quedó dibujada, ¿sí? Y si quisiésemos hacer la comprobación de si esto está inscrito o circunscrito, deberíamos dibujar un círculo, ¿sí? Con centro en el centro geométrico de la figura, llevarlo hasta uno de sus vértices y medir el radio de esta circunferencia, que debería ser de 1 metro, y tal como vemos en la cota, es 1 metro. ¿Sí? Dibujamos un pentágono inscripto de radio 1 metro. ¿Sí? Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ahora haciéndolo circunscripto. Vamos a ir al comando. Fíjense que el comando ya quedó activo, ¿sí? Entonces no tengo que ir a buscarlo porque ya cambió. Antes había un rectángulo, acá ahora está el polígono, pico, leo abajo y tiene memoria. ¿Por qué? Porque el número de lados entre paréntesis, o sea, por defecto, ahora es 5, antes era 4. Me sirve, sí, porque voy a hacer el mismo. O sea, voy a hacer un pentágono. Le doy Enter. Podría escribir 5 otra vez, pero lo que está entre paréntesis ya es lo que me ofrece el programa. Le doy un Enter porque 5 es lo que me interesa. Sigo leyendo, precisa el centro del polígono. Voy a decirle, voy a picar un lugar en el espacio. Y acá me vuelve a preguntar, indica una opción, inscripto o circunscripto. Por defecto sigue marcando inscripto, pero yo lo quiero circunscripto en este caso, entonces le voy a decir que lo quiero con esta opción, pico, comienza a dibujar otra vez el polígono, ¿sí? Hasta acá no hay diferencia, salvo si es inscripto o circunscripto, pero gráficamente ustedes no van a notar ninguna diferencia. La siguiente pregunta dice, precisa el radio del círculo. Lo mismo que me preguntó antes. Si le voy a dar el mismo dato, le voy a dar 1 metro. 1, enter. ¿Sí? Y ahí, si vuelvo a leer la línea de comandos, no hay más comando, el comando terminó, el polígono quedó dibujado, pero tiene un tamaño diferente al del pentágono que dibujamos hace un ratito. Voy a cambiar el color simplemente para que se destaque. ¿Dónde está el círculo de 1 metro de radio? Acá. Voy a copiarlo y lo voy a poner en esta figura. ¿Sí? Este círculo y este círculo tienen el mismo radio, 1 metro. Pero este pentágono está inscrito en ese círculo y este pentágono está circunscrito a ese círculo de radio 1. ¿Sí? Una pregunta, ¿se entiende? Como todos los comandos que tienen más de 2 pasos, bueno, los de 2 pasos también, hay que leer la línea de comando, ¿sí? Porque varía en tamaño nuestro, en este caso el pentágono, el polígono que estemos dibujando. Es bastante sencillo de utilizar y lo único que tengo que hacer para cambiar de figura es indicar lados diferentes, ¿sí? Vamos a hacer 12 lados. De abajo me indica el número de lados, 12, le doy un Enter, preciso un punto para el centro del polígono, voy a picar en cualquier lugar. Tengo que decirle si es inscripto o circunscripto. Fíjense que tiene memoria porque ahora en vez de aparecer la I aparece la C de la acción circunscripto. Yo lo quiero inscripto, así que voy a escribir I y le voy a dar un Enter. Y ahí empieza a dibujar el polígono de 12 lados. La siguiente pregunta, precise el radio del círculo. Le voy a volver a decir 1 y le voy a dar un Enter. ¿Sí? Ahí lo dibujo. Si
quisiese ver cuál es el círculo que utilicé, es el mismo círculo, bueno, el mismo círculo, un círculo de 1 metro de radio, y el polígono quedó inscrito dentro de ese círculo. ¿Okay? Vamos a hacer lo mismo. Leo la línea de comandos, me pregunta cuántos lados quiero, entre paréntesis está el 12, voy a hacer también un dodecaedro, le doy enter, precise punto del polígono, precise centro del polígono, pico, inscripto o circunscripto, inscripto le doy enter porque ya viene por defecto, lo empieza a dibujar y me pregunta el radio, le voy a volver a decir 1, ¿sí? Y es este el polígono que dibujo. Si me llevo el círculo para ver la diferencia entre uno y otro, lo cambié, perdón, a la misma, 12, enter, entonces es el centro, le vamos a decir que sea el centro de este círculo, le vamos a decir que es el circunscripto, le vamos a dar la C, y el radio, había hecho la misma figura. No sé si se llega a ver, vamos a cambiar el color nuestro circulito. Este está inscrito dentro del círculo y este está circunscrito. Acá el tamaño pareciera que no varía mucho, pero sí son tamaños diferentes. ¿Sí? Esto de inscripto, circunscrito, lo que cambia es el tamaño. Vamos a poner uno dentro de otro para ver esa diferencia. ¿Sí? Esa es la diferencia entre uno y otro. En polígonos de menos lados, esa diferencia es más notoria. ¿Sí? Obviamente este círculo nunca lo van a ver. ¿Sí? Yo se los dibujo simplemente para que entiendan cómo funciona el comando. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Nada. No, bien. todo bien. Todo bien por ahora. Todo bien. Bueno. Por el momento, no. Este es el último ejercicio de la unidad 4. Ustedes van a tener una ficha con 4 dibujos para dibujar polígonos. Van a tener los datos, ¿sí? El primer dato es la cantidad de lados que le tienen que adjudicar, si es inscripto o circunscripto y el radio que tiene que tener. En el primer dibujo, en ambos casos son 5 lados, los dos son circunscriptos y el radio es, en el primer caso, de 50 y en el segundo de 90. El resultado debe ser este. Quiere decir que para poder dibujar el segundo, ¿sí? Para poder dibujar el segundo en la radio 90, tengo que usar como centro el centro geométrico del primero. ¿Ok? Acuérdense que el centro geométrico está en las ayudas de referencia a objeto que lo activan desde acá abajo. Es el botoncito que tiene un cuadrado con un cuadradito en una esquina. Y el centro geométrico es el cuarto. ¿Sí? El cuarto tiene que estar activo, porque si no está activo no se los va a detectar. ¿Cómo van a ver el centro geométrico de una figura? Como un asterisco, ¿sí? Como se ve acá. Yo le indico que quiero dibujar una línea desde el centro geométrico, me acerco, yo ya lo tengo activo con las ayudas, así que directamente cuando veo que aparece un asterisco, me acerco hasta que aparece el círculo, me dice centro geométrico, pico, y este es el centro geométrico del polígono. ¿Qué significa esto? Que la distancia desde este punto a cualquiera de los vértices siempre es la misma. ¿Sí? Eso es el centro geométrico de un polígono. ¿Ok? Bien, el segundo es más de lo mismo, lo que se va a ir cambiando son
los lados, en este caso van a ser 6, van a ser siempre inscriptos. Se les da el dato del primer radio y el segundo radio y el tercer radio es una arista del anterior, ¿sí? O sea, tienen que usar el primero que dibujan para asignar el radio. En vez de dar una medida, le vamos a decir que es un vértice de lo que ya dibujé. Y el resultado tiene que ser este. Tiene que haber 3 hexágonos con el mismo punto, con el mismo centro, con esta rotación. El primero está con sus lados superior e inferior horizontal, el último también, y el que queda en el medio está rotado con un vértice hacia arriba y otro vértice hacia abajo. ¿Se acuerdan del dibujo de la estrella? Bueno, lo podemos hacer con esto mismo, ¿sí? Y acá en el ejemplo están los datos. 3 lados, inscripto, radio 80 para los dos, pero en el segundo, para dibujar el segundo, o sea, el triángulo hacia abajo, van a necesitar un auxiliar, una línea auxiliar, un objeto o algo para poder dibujar. Esto lo van a ver una vez que empiecen a hacer el ejercicio, por qué necesitan una ayuda auxiliar. Y el último es una combinación de figuras de 8, 5 y 3 lados, con los radios, arrancando con el primero, con el de 8 lados, un radio de 1 metro. El segundo es el punto medio de octógono, que está marcado arriba y abajo, ¿sí? Y el tercero, el triángulo, es el punto medio de el anterior, ¿sí? El triángulo tiene que quedar boca abajo y es el punto medio de la base del octógono. Ok, hasta ahí va a ser la ficha. No vamos a hacer mucho más ejercicios de polígonos porque en realidad no tiene demasiado sentido, pero es una herramienta que tienen que conocer que existe. Profe, Sí. una pregunta. Cuando nosotros le damos la medida a la figura, automáticamente la dirección de la figura queda para arriba, no sé. No, lo manejás con el mouse. Vamos a hacerlo. Mira, yo acabo de entrar otra vez al comando polígono. Me pregunta la cantidad de lados. Vamos a ver 5, que es con el que se nota más la posición. 5 lados, preciso el centro, pico, lo tiene inscrito y ahí lo empieza a dibujar. ¿Ves? Lo que empieza a dibujar boca abajo, pero si yo giro o roto el mouse, ahora tengo las ortogonales. Lo va a hacer en cada 90 grados, ¿sí? Pero eso va a variar la posición de la figura. Si suelto esto, o sea, si le quito el ortogonal, lo puedo ubicar en cualquier posición que yo quiera. La siguiente pregunta es el radio, ¿sí? Cuando le dé el radio del círculo que veíamos que no lo vemos, va a quedar la figura en esa posición, ¿sí? Bueno, vamos al último comando de la ficha, de la unidad. El último comando es el rectángulo, ¿sí? La abreviatura es rectang o rec en inglés, y obviamente dibuja rectángulos. Se puede definir de varias maneras, ahora vamos a ver cuáles, pero tiene muchas particularidades el rectángulo, ¿sí? Que están numeradas acá, que son opciones, ¿sí? Nos va a aparecer en la línea de comandos todas estas opciones, que son el chaflán, ¿sí? Que es un quiebre de las esquinas definido por dos números.
en horizontal y en vertical. La elevación, que es para cuando dibujamos en el espacio. El empalme o fillet, que es para redondear las esquinas, ¿sí? Para redondear o para hacer un ángulo recto. La altura, que es para hacer un rectángulo con elevación, que no es lo mismo que elevación, sino que el rectángulo tendría altura, esto se utiliza en 3D. El grosor, ¿se acuerdan como a las polilíneas le podemos dar grosor? Bueno, acá a esta entidad también podemos hacer que sus segmentos tengan del grosor que nosotros indiquemos. Lo podemos definir también por su área, ¿sí? O por sus cotas, por sus dimensiones. Y también le podemos dar rotación. O sea, se pueden hacer todas estas cosas cuando dibujamos un rectángulo. Acá en el ejemplo tienen el número 1, está relacionado con el chaflán. Un chaflán son estas esquinas cortadas con un ángulo. A eso se le llama chaflán. Son como las ochavas de las esquinas. Vieron que cuando uno llega a la esquina, la última casa muchas veces está como cortada a 45. Bueno, eso es un chaflán. El empalme o el empalmar o el fillet, como se lo llama en inglés, es hacer las puntas redondas o a 90 grados. ¿Sí? Si modificamos esa variable, las podemos hacer con el radio que nosotros digamos, o cuando el ángulo, el radio es 0, las va a hacer a 90 grados. El número 5 es el grosor, o sea que vamos a ver nuestro rectángulo con grosor de línea. Y el número 8 es la rotación, ¿sí? O sea que podemos rotar la figura cuando la estamos dibujando. No hace falta hacerlo después, que se puede hacer con el comando de rotar, pero este comando ya lo trae incluido. Vamos acá. Comparte lugar con polígono, o sea que tengo que desplegar y seleccionar rectángulo. Leo abajo y se precise primer punto de esquina, ¿sí? ¿Por qué? Porque los rectángulos se definen por una esquina y su esquina opuesta. Vamos a hacer la forma más fácil de dibujar un rectángulo. Entonces lo que me está preguntando es que defina una esquina. Yo le digo que la primera esquina va a estar en este punto. Pico y arrastro. Pero suelto el botón. ¿Ok? Pico, suelto y arrastro. Importante los pasos, acuérdense, porque si no, van a decir no funciona, anda mal. No. Soy yo que no entendí cómo era el procedimiento. Pico, suelto el botón y arrastro. O sea, picar es picar y soltar. Bien, ya está. Ahí está mi rectángulo. Y si leo la pregunta, precisa esquina opuesta. ¿Sí? Es la esquina opuesta a donde yo arranqué. Lo puedo dibujar para arriba, lo puedo dibujar para abajo, para la izquierda, la derecha. ¿Sí? Siempre lo que me está pidiendo es la esquina opuesta, que es donde está el cursor, que se ven sus patitas. En este caso la derecha y la de abajo. Si me voy para arriba, la de arriba y la derecha, y así sucesivamente, ¿sí? Ahí sé que está la posición del cursor. Bien. Pico. Fíjense que abajo no dice comando, o sea que el comando terminó, y ahí quedó dibujado mi rectángulo. Obviamente, para dibujar de esta manera, si yo tengo algún objeto ya dibujado, lo puedo utilizar para dar esos datos que me pide el comando. Voy al rectángulo otra vez, luego abajo precise el primer punto de la esquina. En este caso le voy a decir que va a ser el punto final de esta línea. Pico, arrastro. Leo abajo, precise la esquina opuesta, ¿sí? Voy a decir que la esquina opuesta va a ser el punto final de la otra línea. Pico, leo abajo, salí del comando, o sea que terminé de dibujar. En este caso utilicé dos objetos para definir las esquinas del rectángulo. Hasta ahí todo bien, es muy sencillo, no tiene mayor complicación. Vamos ahora a las opciones que nos da este comando. Pico.
Precise el primer punto de esquina o, y entre paréntesis, chaflán, elevación, empalme, alto de objeto y grosor. Es en este momento donde yo puedo activar cualquiera de estas opciones. Vamos a ir una por una. ¿Cómo las activo? Como todas las demás opciones. Pico en la palabra o escribo la letra en mayúscula al final de la línea de comando. No tengo en ningún caso, ni en este ni en otros comandos, que venir y ponerme acá. Directamente, si yo estoy dentro del comando y escribo, lo que escriba sin moverme de la línea de comandos va a aparecer al final de la línea de comandos, ¿sí? Se los digo por ahorrar tiempo, no por otra cosa. La verdad que es mucho más directo a veces hacerlo directamente sobre la palabra, eso ya va en gustos. Vamos a activar el chaflán. Acuérdense que el chaflán es la esquina a 45. Vamos a ver que no es a 45 porque se define por las dos medidas de cada esquina. Bueno, chaflán, pico. Aparece una pregunta nueva. Precise primera distancia de chaflán para rectángulos. Entre paréntesis 0, quiere decir que si no defino nada, va a ser un ángulo a 90 grados. Pero si yo le pongo una medida, eso va a cambiar. Le vamos a poner 1 metro, le digo, que es la primera distancia. Le doy Enter, leo la pregunta, ¿sí? Fíjense que yo muevo el mouse y sigue el cursor, no empezó a dibujar nada. Leo y dice, precise segunda distancia de chaflán para rectángulos. En este caso le voy a poner 2. Fíjense que entre paréntesis hay 1, o sea, me toma lo que yo escribí para la primera, por si quiero las dos distancias iguales. Pero yo le voy a decir que no, que quiero 2 en la segunda distancia. Le voy a dar un Enter y vuelve a la primera pregunta, ¿sí? Donde aparecía la opción de chaflán, elevación, empalme, altura de objeto y grosor. Vamos a dibujarlo con el chaflán. Entonces tenemos que leer la primera parte de la pregunta. Precise el primer punto de esquina, voy a picar acá, arrastro, precise esquina opuesta, entonces me voy a mover lo suficiente como para poder empezar a ver que está dibujando el chaflán. El chaflán son esas esquinas mochadas que estamos viendo, pero fíjense que de acuerdo a la medida que yo le doy, va a haber un momento donde no las puede dibujar. Cuando no las pueda dibujar, porque esas medidas son más grandes que el objeto, me va a mostrar el rectángulo normal. A medida que yo le dé más tamaño o espacio, va a empezar a dibujarlos, ¿sí? O sea que hay que tener en cuenta el tamaño total del rectángulo para hacerle un chaflán que quede bien, ¿sí? Porque si no, o no lo dibuja o es demasiado exagerado. Por ahí es lo que quiero, pero muchas veces lo que yo quiero en general son estas esquinas de esta manera, ¿sí? Volvemos a la pregunta de abajo. Precisa esquina opuesta, pico, se salió del comando, o sea que terminó, y este es el rectángulo con el chaflán que yo le di. Vamos a ver de dónde salen las medidas o dónde están las medidas que nosotros pusimos. Para eso vamos a medir y vamos a medir la altura del chaflán. Voy a medir acá, ven que es 1, y vamos a medir el largo del chaflán y es 2. Importante recordar, siempre la primera medida que me pide es el alto, la segunda es el largo, ¿sí? Porque no es lo mismo que acá haya 1 que haya 2, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta cómo introduzco los datos, porque si no el resultado hubiese sido diferente. Vamos a hacerlo haciéndolo con el chaflán al revés. Vuelvo a entrar al rectángulo, vuelvo a activar chaflán y acá en vez de darle 1 le doy 2. Enter. La segunda distancia le voy a dar 1. Enter. Y voy a volver a dibujar el rectángulo, ¿sí? Fíjense que esto no es lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque las medidas de chaflán las puse al revés, al contrario, ¿sí? Acá la altura es 2 y el largo es 1.
obviamente las distancias pueden ser iguales y eso va a hacer que nuestro rectángulo sea regular, ¿sí? Porque no es que lo hace simétrico, ¿sí? No es que esto lo repite acá simétricamente, no, es como que lo va rotando en el perímetro, ¿se entiende? Entonces, si lo queremos hacer simétrico, volvemos al comando, vamos a chaflán y me pregunta la primera distancia. Le voy a decir 2, o le dijo el 2 que está entre paréntesis, le doy enter. A la segunda distancia le voy a poner 2. Me vuelve a decir que precise la primera esquina y la esquina opuesta. Fíjense, si no hay suficiente tamaño de rectángulo para hacer un chaflán de 2×2, no lo dibuja, no me lo muestra. Me tengo que mover hasta que tiene suficiente área o superficie como para poder dibujarlo. Recién ahí me lo va a mostrar. Pico para definir la esquina opuesta y acá hice un chaflán de 2×2. 2 y 2. Acuérdense que siempre la primera es la vertical, la primera medida. ¿Estamos? Bueno, sigamos. Vuelvo al comando rectángulo. Vamos ahora a definir un empalme. Acuérdense que el empalme es hacer, en vez de las esquinas chanfleadas, con redondeadas, ¿sí? Vamos a ir a empalme, pico en empalme. Y fíjense la pregunta, precise radio de empalme para el rectángulo. Acá nos va a pedir solamente una medida. Entre paréntesis dice 2. ¿Por qué? Porque tiene memoria del chaflán anterior, ¿sí? Si hubiese puesto 1, acá entre paréntesis diría 1. Vamos a aprovechar el 2, le vamos a decir que sí. ¿Con qué? Con un enter. Volvemos a la primera pregunta, precise primer punto de esquina, pico, arrastro. Y fíjense que ella me lo dibuja con las esquinas con este empalme de radio 2 metros, ¿sí? Obviamente, mientras no lo pueda dibujar porque no tiene superficie, no lo va a mostrar. Cuando lo pueda empezar a dibujar, lo va a mostrar, ¿sí? Y esta figura, que no parece un rectángulo, en realidad es un rectángulo con un filet de 2 metros. Me muevo, pico para definir la segunda esquina o la esquina opuesta, que es la pregunta que me está haciendo, pico, se sale del comando y quedó dibujado el rectángulo. Si medimos este radio es 2, ¿sí? Entonces, chanfle, chanfa y empalme o file. Bien. Volvemos al comando rectángulo. Grosor, ¿sí? Precise primer punto. O sea que lo primero que, antes de precisar el primer punto, tengo que entrar a la opción. Es importante también esto. ¿Por qué? Porque si yo preciso el primer punto, ¿sí? Pico en cualquier lado y arrastro, fíjense que abajo ya no me da las opciones que me daba antes. Ahora me dice área, cotas o rotación. Ya no le puedo poner el grosor o el chamfer o el filet. Cambian las opciones. O sea, es importante ir paso a paso y estar atento a lo que dice el comando. Precise el primer punto o chaflán, elevación, empalme. Vamos a ir al grosor. Grosor. Bien. Nos dice, precise el grosor de la línea para el rectángulo. Entre paréntesis 0. Bueno, acá le vamos a poner un grosor, el que sea. Yo le voy a poner 0.5, que serían 50 centímetros. Enter. Y vuelvo a la primera pregunta. Precise el primer punto o esquina. Pico, arrastro. Y fíjense que lo dibuja con grosor, pero lo dibuja con el empalme anterior. Quiere decir que tiene memoria. Si yo no quiero que lo dibuje con el empalme anterior, antes de dibujarlo, le tengo que cambiar el empalme. ¿Por qué? Porque si ven la línea de comandos, dice área, cotas y rotación y no me permite sacarle el empalme, ¿sí?
¿sí? La pregunta es, precisa esquina opuesta. Área, cota y rotación son opciones. Pico se va a definir, va a quedar dibujado con el fillet último, porque fue lo último que hice con el comando. Si no lo quiero, o sea, si quiero grosor, pero no lo quiero con el fillet, voy al comando, leo, preciso el primer punto de esquina o empalme. No lo quiero con empalme, entonces tengo que entrar a empalme, ponerle en esta pregunta, precisa el radio 0, le doy un enter, y ahora sí, precisa el primer punto de esquina. Fíjense que no estoy entrando en grosor. ¿Por qué? Porque el grosor lo hice con el rectángulo anterior. Entonces, si yo no toco nada, pico, arrastro, leo, precisa esquina opuesta, me dejó el rectángulo con qué? Con el grosor. O sea, tiene memoria. Todo lo que hice antes lo va a seguir utilizando. ¿Sí? Si no lo quiero con grosor, obviamente le tengo que poner el grosor en 0. Bien, rectángulo. Vamos a quitarle el grosor. Precisa el grosor está en 0,50, le voy a poner 0, le voy a dar un enter y voy a dibujar el rectángulo normalmente. Precisa el primer punto, arrastro, precisa esquina opuesta o área, cotas o rotación. Vamos a utilizar rotación, que es la última de las opciones. O escribo la O pico sobre la palabra. Pico sobre la palabra y fíjense cómo se cae, se descuelga, ¿sí? el rectángulo que estaba dibujando. Y entre paréntesis dice 0. La pregunta dice precisa el ángulo de rotación. O sea que acá le tengo que dar un ángulo. Le voy a poner 45. Acuérdense que no es lo mismo 45 que menos 45. Acuérdense de los arcos y de los comandos que vimos que no es lo mismo. No dibuja para el mismo lado si ponemos 45 que menos 45. Yo le pongo 45 y le doy un enter. Y lo dibujó así, ¿sí? Pero el comando sigue abierto, fíjense, yo lo puedo estirar, ¿sí? Y la pregunta es, ¿precisa esquina opuesta o área o cotas o rotación? Me sigue dando las mismas opciones. Bueno, yo en este caso voy a decir que voy a contestar a la pregunta de la esquina opuesta va a ser esta. Obviamente depende para donde yo mueva el mouse, se va a dibujar un rectángulo. Lo voy a hacer para abajo. Pico y ahí se definió un rectángulo rotado a 45 grados. Vuelvo al comando. Pico en algún lugar. Leo abajo. Fíjense que lo comienzo a dibujar ya con la rotación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene memoria. ¿Qué tengo que hacer? Si no quiero esa rotación, sacársela. ¿Cómo? Entro en rotación, veo que dice 45 y acá le puedo poner 0 o le puedo poner menos 45. ¿Sí? Le doy un enter. Fíjense que se lo llevó para el otro lado. Pero como 45 es un ángulo que en las ortogonales siempre va a ser igual, posiblemente pueda ser el mismo resultado. Si fuese otro ángulo, posiblemente no. ¿Sí? Vamos a cambiar de color, en vez de 45 le vamos a poner menos 30. ¿Sí? Y ahí también me va a dar las posibilidades de dibujar con menos 30 grados para cualquiera de los cuadrantes, en este caso los cuadrantes están girados. ¿Ok? Bien, o sea que yo puedo en esta instancia seguir buscando modificar el ángulo de acuerdo a lo que necesito. Si lo quiero volver a 0, vuelvo a rotación, digo 0 de ángulo, porque eso es lo que está preguntando, le doy un enter y lo vuelvo a dibujar normalmente. ¿Sí? Bueno, tiene memoria, o sea que el siguiente rectángulo lo tendría que dibujar normalmente, sin chaflán, sin fillet, sin grosor. Vamos a ver qué hace. Rectángulo.
precise el primer punto. Pico, arrastro, lo está dibujando como dibujó el último. Vamos a ir a la opción de cotas. Cotas es la opción de definir el largo y el alto y el largo del rectángulo, ¿sí? Simplemente eso. Pico y me va a decir, precise la longitud para el rectángulo. Y entre paréntesis dice 10. Estos 10 no usamos nunca. Esto lo pone el AutoCAD por defecto. Acá yo le puedo poner la medida, la longitud que yo quiera al rectángulo. Le vamos a poner 5. 5, Enter. Fíjense que no hace nada, no dibuja nada, dice precise anchura para el rectángulo. Y dice 10 también. Nosotros le vamos a poner 2. Le vamos a dar Enter. Recién ahí lo dibuja. Fíjense que lo dibujó. Que lo lean abajo, porque acá todo el mundo la picia. El comando sigue abierto y me sigue preguntando cosas. En este caso, precise esquina opuesta. Voy a acercar. Y me sigue dando las opciones de volverlo a definir a través de cotas o de rotarlo o de definirlo por área, que es otra opción. Pero si yo no leo y le doy Enter, puede ser que no pase lo que yo quiera. Por eso es importante leer la línea de comando. ¿Qué me está preguntando? Precise esquina opuesta. Fíjense que ya yo lo puedo poner hacia abajo, hacia arriba, izquierda, derecha y también hacia abajo y hacia arriba en cada una de estas. Pero el tamaño no varía. ¿Por qué? Porque el tamaño ya se lo di con la opción de cotas. ¿Sí? Esto tiene los 5 por 2. Lo que me está diciendo ahora es que le diga de qué lado quiero la esquina opuesta. Yo la quiero acá arriba. ¿Sí? No es lo mismo acá, que acá, que acá, que acá. Pico acá. Leo abajo, no hay más comando, ya que se terminó, lo dibujó y este rectangulito tiene una longitud de 5 y un alto o una anchura de 2. Otra vez, importante recordar en cuándo pongo, o sea, qué medida pongo para el largo y para el ancho. En este caso es más fácil porque lo dice el propio comando, o sea, lo dice la línea de comando. Pico. Precise primer punto, pico, arrastro. Recién en este punto me aparece la opción de cotas, antes no me aparecía. Voy a cotas y en la pregunta dice, precise la longitud. La longitud es en horizontal en este caso, ¿sí? Pues acá es donde tengo que decidir qué largo va a tener. Bueno, no es lo mismo poner 5 como pusimos recién que poner 2. Vamos a invertir. Pongo 2. Doy Enter, leo abajo, precise la anchura, le voy a poner 5, que era lo que habíamos puesto antes como el largo. Le doy Enter y fíjense que lo dibuja en el otro sentido. Eso es porque puse los datos contrarios al ejemplo anterior. Entonces el resultado es diferente. De vuelta, no se terminó el comando. Yo muevo y se mueve este rectángulo, tengo que seguirlo haciendo abajo. Y responder la pregunta. ¿A dónde querés la esquina puesta? ¿A la derecha abajo, a la derecha arriba, a la izquierda o derecha, arriba o abajo, izquierda o derecha? ¿Sí? Pico, leo abajo, recién ahí termina el comando, o sea que esto ya está dibujado. ¿Sí? Bueno, en el apunte no está área, pero si quieren lo vemos, porque es definirlo por un área. Lo que nos va a pedir es un lado para poder definir el área, porque el área es base por altura. Así que un dato le vamos a tener que dar. Entonces, me meto en el comando, precise el primer punto, pico, arrastro, vamos a ir a área, pico, y acá me dice, precise el área del rectángulo con las unidades actuales. Yo le tengo que decir cuánto va a ser la superficie de este rectángulo. Tengo que dar ese dato. Lo tengo que saber de antemano, ¿sí? Lo tengo que definir yo. Le voy a decir que esto va a tener 50. ¿50 qué? En este caso, como nosotros trabajamos en metros, serían metros cuadrados. ¿Sí? Le doy un Enter. Me dice calcular cotas del rectángulo en función de o la longitud o la anchura. ¿Sí?
Si yo le acabo de decir que quiero una superficie de 50 metros cuadrados y lo defino y le defino el lado de longitud, o sea, en horizontal, le digo que tiene 5, de alto tendría que tener 10 para que me dé los 50. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Si el rectángulo tiene una longitud de 5, para que me dé 50 metros cuadrados, tiene que tener una altura o una anchura de 10. Bueno, yo le voy a dar solamente la longitud. Pico en longitud, le digo que tiene que tener 5, le doy Enter y ahí lo definió. Pero fíjense que acá ya no me da la opción de arriba, abajo, izquierda, derecha. Ya no hay nada en la línea de comandos. ¿Sí? Pero si yo miro esto, en la longitud tiene los 5, en la anchura tiene los 10, y si le pregunto a las propiedades, esto tiene un área de 50 metros, de 50, lo dibujamos en metros, son 50 metros cuadrados. ¿Está bien? Así se define por área. Sí o sí le tenemos que dar un dato, o la longitud o la anchura, cualquiera de los dos, pero le tenemos que dar ese dato. Y obviamente todo esto se puede mezclar, ¿sí? Lo que no podemos mezclar es el chaflán con el fillet, porque es uno u otro, no es que podemos hacer la mitad con uno y la mitad con otro, pero podemos hacer fillet con grosor rotado y definido por cotas o por área o por cualquiera de las maneras que acabamos de ver, ¿sí? Como verán, este comando tiene muchísimas opciones, tiene más pasos, hay que leerlo, hay que tener paciencia, porque van a tener que hacer este ejercicio. Van a tener una serie de rectángulos donde van a tener definidos sus lados, las separaciones, ¿sí? Y el resultado tiene que ser este. Lo pueden hacer como ustedes quieran, seguramente van a tener que dibujar líneas auxiliares, ¿sí? Y nótese que está perfectamente alineado, porque a veces eso es una pregunta, o sea, todos estos rectángulos están alineados, los de abajo están alineados, estos dos están alineados, ¿sí? Porque a veces las cotas puede ser que no sean exactas, o sea que haya alguna diferencia que no nos muestran los decimales, y que alguno que quede en esta situación, dependiendo del camino que utilizan, ¿no? Yo lo exagero. Bueno, esto no tiene que pasar. Arriba, abajo y a la izquierda está todo alineado. Si tienen que absorber alguna diferencia será en los 15 o en los 20 o en este que no tiene cota pero que la pueden sacar utilizando la medida del rectángulo y la medida total sumándola de acá. En fin, tienen que buscarse un poco la vida. El segundo ejercicio es con chaflán, ¿sí? Es básicamente lo mismo, pero tienen que dibujar los rectángulos con un chaflán de punto 20 en todos los casos, ¿sí? Después, el largo del rectángulo es 1,30 por 80, 80 por 80, 80 por 80, ¿sí? Si bien no está acá la cota de 80, obviamente todos estos tienen 80, ¿sí? Lo mismo que este, que no está acotado, todos tienen de ancho 80, ¿sí? Acá también hay alineación. ¿Qué quiero decir? Que todos estos, la fila de arriba con el del medio, están alineados. No están ni más arriba ni más abajo, están en la misma línea, ¿sí? El dibujo 7. Le van a poner un empalme de punto 20, o sea que las puntas van a quedar redondeadas. Y van a hacer rotaciones de 45 grados, ¿sí? Con este tamaño de rectángulos, que en algunos les van a quedar como cuadrados. Todo esto parte de esta figura, que es un rectángulo de 1 metro por 50, y a partir de ese rectángulo se va a ir formando esta figura.
Como ayuda, tienen estas esquinas en rojo, que no tienen por qué salir en rojo, simplemente las pongo porque son ayudas, son líneas auxiliares que están a 10 centímetros de cada lado, de cada esquina, ¿sí? Porque si ustedes hacen una proyección de los lados de estos rectángulos, porque en definitiva estos son rectángulos, esto es ese punto. O sea, el rectángulo estaría arrancando en ese punto de paralelas de 10 por 10, o sea, de 10 de distancia, ¿no? A los lados del rectángulo. Y el último ejercicio es este, que es un rectángulo grande con un fillet que está, bueno, en realidad arranca con el chamfer de 30 centímetros, que es este, con grosor 0,3 y una rotación de 45, y les va a dar como resultado esta figura. Y después un empalme o fillet de 30 para esta otra figura, ¿sí? Que mide 2 por 2,60. A ese rectángulo hay que ponerle un empalme de 0,30. Y el de adentro es un rectángulo de 1 metro por 75 que no tiene ninguna opción. Todos los centros geométricos de esta figura son el mismo, ¿sí? Recuerden que con los polígonos y con el rectángulo, si tienen activo el centro geométrico, les va a aparecer este asterisco. Cuando se acerquen va a aparecer un circulito y les va a decir centro geométrico. Obviamente todas estas figuras comparten el mismo centro geométrico, ¿sí? Esta también y esta también. ¿Estamos? No se desanimen. Parece terrible, pero no es tanto. Con esto estaríamos cerrando la unidad 4. ¿Sí? Hemos visto de las herramientas de dibujo las más importantes, o sea, toda esta cajita, toda esta familia de dibujo. Hemos visto la línea, la polilínea, el círculo, las diferentes maneras de hacer círculos, de hacer arcos. Hoy vimos rectángulo y polígono, hemos visto elipses, y la única que nos quedaría sería esta, que es el sombreado, pero que tiene una unidad aparte, ¿sí? La vemos más adelante. Pero de esta caja hemos completado todas las opciones que son las más conocidas, las más importantes. Si ustedes pican en dibujo, porque tiene una flechita hacia abajo, quiere decir que hay algo adentro, pico, van a ver que hay otras herramientas, ¿sí? Que no son tan utilizadas, que si las quieren explorar, obviamente lo pueden hacer. Yo les voy a dar solamente a decir que si vieron los dibujos que yo les mando, marco algunas nubes con unas formas un poco extrañas. Bueno, ese comando se llama nube de revisión, es el último rectangulito, ¿sí? Y sirve justamente para marcar, indicar con una nube algún sector de los dibujos, ¿sí? Es muy fácil, el comando pico me dice nube de revisión, tiene un montón de opciones, pero si ustedes pican y arrastran va a empezar a dibujar una nube, ¿sí? Después se le puede cambiar el arco, la forma del arco, se puede usar un objeto. Ustedes tienen un rectángulo y lo quieren hacer nube de revisión, vienen acá, lo aplican y en las opciones van a ver que está objeto, pican en objeto, lo seleccionan y lo transforman en nube de revisión. Esto está bueno para marcar alguna cosa, pero eso se los cuento. Pero con estas herramientas, con esta caja de herramientas que vimos, están en condiciones de dibujar básicamente todo lo que necesiten. Profe, una consulta con respecto a este último comando, el que no es necesario usar y todo.
Ahora una consulta. Supongamos que, imaginemos que yo estoy en un estudio y me piden que haga un plano y tengo que marcar algo que es importante. ¿Se puede marcar con eso o para eso es mejor sacar una flecha como había explicado en la clase presencial? Mirá, no hay una norma, pero los estudios en general tienen sus maneras de hacer ese tipo de revisiones. El trabajo, me das pie para contar una cosa, el trabajo de revisión de planos es un trabajo que si a uno le gusta la materia o la profesión que tiene y tiene cierta experiencia, está muy bueno. De hecho, la nube de revisión se utiliza muchísimo para hacer devoluciones a los asesores. Suponete que llega al estudio el plano eléctrico sanitario y hay algo que no está bien o que un caño choca con una viga, utilizamos esas nubes, generalmente en algún color llamativo, para después poner quizás algún texto o para simplemente marcarle en el plano los puntos que hay que ver o rever o donde hay alguna duda. Otros estudios no la utilizan y utilizan por ahí un rectángulo con fillet, o sea, como si fuese como lo que vimos hoy. Le ponen grosor y le ponen un color en especial, pero en general la nube de revisión está diseñada para eso, para marcar en el plano cosas que hay que revisar. ¿Sí? O sea, si se llega a marcar, o sea, se sabe por qué se marca y no porque se le ocurrió a la persona que hizo el plano utilizarlo porque es algo, pues me pareció divertido y digo, bueno, la uso, no, sino que tiene un fin. Sí, pero digamos, a ver, la podés utilizar como quieras, el tema es que en el estudio o la persona a la que se lo mandes lo comprenda, ¿sí? Claro, ok. Porque también es cierto que hay gente que utiliza el AutoCAD para otras cosas que no son tan técnicas y por ahí le divierte hacer nubes para hacer otra cosa y le sirve la forma y le sirve el comando, lo puede utilizar. No es que es prohibitivo de la profesión. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, consulta? ¿Cuándo se entrega este? El último. Y esto lo puedo entregar en Navidad, más o menos. A ver. ¿Cuál es la última entrega? Era como por el 3, puede ser. Creo que el 27, creo que el lunes se entrega el último. El 17 es el último, ¿sí? El 17, eso te falta un montón. Y este sería para el 24. La idea también, a ver, el tema de las entregas obviamente es para más o menos llevar un ritmo. Hay algunos que van bien y que adelantan trabajos y está bárbaro. La cosa es que los que vienen más rezagados tampoco se cuelguen porque, como verán, son un montón de trabajos. ¿Sí? Después de la clase el lunes, que va a ser la clase de medir, vamos a entrar en los comandos de edición. ¿Sí? Vamos a ver los principales comandos también, que en realidad son comandos para operar sobre las entidades que aprendimos a dibujar, como puede ser copiar, hacer espejos o simetrías, hacer paralelas, ¿sí? Si dibujamos algo, como hacer una línea paralela a la que ya definimos, alargar, recortar, hacer empalmes, como el que vimos recién en el rectángulo, que se hace a través de un radio. ¿Qué más? Vamos a ver copiar, mover, tirar, escalar, hacer chaflán, pero ya fuera del rectángulo, sino con entidades sueltas. Y por último vamos a ver el comando matriz, que tiene 3 maneras diferentes, que es la matriz rectangular, la polar, que es circular, y a través de un camino. ¿Sí? Se toma un objeto, se dice por qué camino quiero que lo copie y el comando lo copia. Son 3 fichas más, las que nos quedan para adelante,
Pero para esa altura, o sea, mientras vamos haciendo esos ejercicios, es necesario que tengan el objeto elegido, que me lo hayan mostrado, porque lo tenemos que definir juntos. Elijan 2, 3, 4, y vamos, y yo les voy a decir cuál les conviene dibujar más. Primero por una cuestión de tiempo, ¿sí? Porque tampoco tiene que ser una cosa que les demande muchísimo tiempo, y tampoco tiene que ser algo demasiado simple. Tiene que ser algo que ustedes vean que puedan utilizar la mayor cantidad de comandos sin volverse locos. Hay de todo. O sea, el año pasado había un chico que quería dibujar una placa de computadora, que es un circuito integrado, que es una locura, que es un montón de laburo, no tenía demasiado sentido, y hubo otra gente que trajo, no sé, una tarjeta de crédito. No tenía tampoco demasiado sentido dibujar eso, porque en un rectángulo con filo, no tenía más que eso. Entonces, bueno, tenemos que ver los objetos, y además también para que no se complique la vida. Hay una gente que ve cosas y dice, uy, qué bueno dibujar esto, y después es complicado. Entonces, no queremos practicar, no queremos complicarnos la vida, ¿sí? Porque además después de ese ejercicio, que en realidad es el ejercicio como que termina de cerrar esta parte del curso, hay un ejercicio integrador donde van a tener que usar todos los comandos que vimos, pero es más del tipo ficha, ¿sí? Son cinco dibujos donde ustedes van a tener la libertad de usar los comandos que quieran. Y por último vamos a ver la parte de AutoCAD para dibujar con capas, ¿sí? Que en realidad es el enganche a la segunda parte del curso, porque retomar después de las vacaciones van a ver que va a ser bastante duro, que no se van a acordar de muchas cosas, entonces es un poco la excusa, las capas, el puente entre uno y otro. Así que bueno, vayan viendo estas cuestiones de objetos. De todas maneras, el lunes, al hablar de cómo se mide y qué vamos a usar para medir, también van a tener más criterio como para elegirlo, ¿sí? Pero les digo, por la experiencia que tengo en el curso, el objeto más grande que han dibujado es una puerta doble de entrada a una casa de madera, con rejas, que tenían molduras. Y bueno, la entrada de su casa la podían medir todos los días, no tenía que ir a ningún lado. Y si bien medía unos 50 por 240, tampoco era imposible. Pero bueno, nada, hay que controlar un poco los tamaños de las cosas. Vi por ahí que tenían algunas dudas con las elipses, sobre todo con los arcos elípticos. Hay algunos compañeros que entregaron y otros que estaban ahí hablando en el grupo sobre ese ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta en particular sobre eso? Sí, yo, profe, no me queda muy claro cuáles son los puntos que hay que tomar para la oreja, por ejemplo, de la cara, porque me costaron los dos, la oreja y la boca. Bueno, Le hice algunas auxiliares, me quedaba la duda de exactamente si el tamaño de los ojos era 25, igual que las orejas. mira, vos acá tenés una cota que dice 25, yo ahora estoy pasando las líneas auxiliares por esa cota, evidentemente los ojos tienen 25, ¿sí? Ah, ok, entonces eso está bien. Entonces eso está bien. Después el centro de los ojos vos los podés tomar de diferente manera, porque también
tenés otra cota que dice 25, o sea que los ojos están separados, 25. Sí, ahí tuve un problema porque me daba 26. Puede ser, pero cuando vos tenés, a ver, puede ser que haya alguna diferencia con los números, pero si Ok. ustedes tienen una cota que dice 25, el número es 25. No Ok. no es lo que me dé. Y esto pasa a veces en los laburos, ¿sí? Vamos a hacer esta representación acá al costado. Dato. ¿Qué es dato? Lo que está escrito. ¿Qué es lo que está Sí. escrito? Lo que está escrito en la misa, es la Biblia. Yo no puedo poner acá 26 y acá dice 25. Si el que me lo entregó se equivocó, delito para la vieja, ¿sí? A llorar al campito. Entonces, lo que yo tengo que hacer es 2 líneas auxiliares, 25 centímetros separadas de un eje que es el eje de la cara. Exacto. ¿Cómo sí. lo hago? Bueno, divido 25 dividido 2, porque Esa cuenta la hice, sí. no tengo otra posibilidad, y estaríamos en punto 1250, ¿estamos de acuerdo? 250, sí. Y otro punto 1250 Hacia el otro para el lado. otro lado. Sí. Ahí ya tengo mis auxiliares. Esa es la separación de los ojos. Bien. ¿Okay? Y el ojo tiene 37, con lo cual tendría que hacer un auxiliar a punto 37 para definir Exacto, el final sí. del ojo. El ojo me quedó de 37. Lo que no me quedaba era la separación exacta de 25. Pero ¿por qué no te quedaba? Si no tenés otra cota que te diga que el ojo, por ejemplo, está más a la izquierda. No sé, lo voy a volver a revisar porque yo pensé que estaba bien, porque había tomado bien las medidas y todo, pero no, cuando hice la cota central me daba 26. Digo, ¿what? Así que bueno, eso lo voy a tener que rever. Bueno, puede ser. Pero sé cómo llegar a eso, digamos. Bien. Pero lo de las orejas no tenía idea. Las orejas son un arco elíptico y los datos que tenemos son el eje del ojo. Bien. Y esta otra elipse, ¿sí? Vamos a ver si me acuerdo. Arco elíptico. Vamos a leer abajo. Dice, precise punto final del eje del arco elíptico, ¿sí? O el centro. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa si yo le digo que voy a usar la opción de centro. Le voy a decir que el centro es este punto. Precise el punto final del eje. El otro dato que tengo es el eje de arriba o el eje de abajo. Voy a hacer una perpendicular a ese eje. Ahí lo empiezo a dibujar. Sí. ¿Sí? Dice, precise el otro eje. El otro eje. Bueno, acá me está faltando algo, eso me estoy dando cuenta. Tengo una cota de 20 en la ficha. Evidentemente, ese auxiliar que no dibujé es el otro dato que necesito para definir la elipse. Perfecto. O sea que yo tendría que haber dibujado una I. Una I. Bien. Que desde dónde empieza, desde donde termina la elipse esta, trazo una línea auxiliar y después hago una horizontal de 20 y después bajo para tener esta, que es el otro dato que necesito. Eso en una de las tantas lo hice, sí. Bien, entonces de vuelta. Pero lo que pasaba es que la elipse me salía la oreja para el otro lado. Entonces es el procedimiento de lo que pico antes o lo que pico después. Okay. Vamos a hacerlo. Pico. Leo abajo. Precise el punto final o el centro. Vamos a usar el centro porque es dato. Dato Bien. Dibujado. Pico. Precise el punto final del eje. El punto final del eje es este eje que acabo de dibujar a 20. Se empieza a dibujar y me va a pedir precise la distancia del otro eje. Pico en la perpendicular. Ahí lo empiezo a dibujar. Ahora me pedí el ángulo. Y es acá donde tengo que decir, ¿lo quiero empezar a dibujar de acá o de acá? Y según el dibujo, en realidad tengo que empezar desde la elipse grande, no desde el auxiliar, que es uno de los errores que encontré en algunos de los trabajos de los compañeros. Y si pico arriba, fíjate que si me muevo, la parte derecha desaparece, con lo cual claro, no me sirve. Entonces, claro, ¿qué hago? Exacto. Lo contrario. Vamos de vuelta, pico. Precise punto final del eje, lo mismo. Va a ser este punto final, va a ser esta línea auxiliar,
perdón, la opción de centro. Centro, precise el punto final del eje, va a ser este auxiliar. El eje en el otro sentido, la distancia del eje en el otro sentido, va a ser el perpendicular. Y ahora me pide el ángulo de inicio. Voy a empezar de abajo, pero no en la perpendicular, sino en la elipse anterior, en la elipse de la cara. Pico, y cuando empiezo a mover el mouse, ves que lo borra de este lado. Ah, exacto. ¿Y a dónde voy? Ahí Acá no, no. a la cara, porque tiene que terminar exactamente en la cara. En la cara. ¿Sí? Vamos a ponerle otro color. Tiene que terminar ahí, no en la auxiliar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se tiene que tocar. Del otro lado es exactamente lo mismo. ¿Sí? Después borro las auxiliares y después tendría que quedar así. Bien. ¿Está? Bien. La sonrisa es lo mismo. Fíjate que vos tenés desde el punto final de... mira esto. Claro, yo me hacía lío porque hacía mal las auxiliares. Las auxiliares siempre tomalas de las cotas. Bien, son perfecto. Datos. Eso es dato. Entonces, la sonrisa termina en esta cota de 38. Obviamente primero tenés que poner este eje, 12,5 para arriba, 12,5 para abajo. Después, 45 para arriba para la parte de arriba de la cara. Del pelo, sí. Sí, 38 para abajo para el final de la sonrisa. Y 38 para abajo para definir no lo pensé así. El inicio del otro arco. Me compliqué más. ¿Sí? Genial, claro. Pero siempre... Mirándolo siempre, así, sí. Sí, no sea, ya me a doy ver, cuenta. la carita es una excusa. Siempre que tengan una cota es un dato. Yo tengo que tomarme de datos, no puedo inventar. ¿Por qué no puedo inventar? Porque tengo que dibujar con la mayor exactitud posible. Ahora, si la cota está mal, si se equivocaron, si yo no fui el que puso la cota, bueno, eso es otro problema. A mí me están diciendo, tenés estos datos, tenés que producir esto. Bueno, entonces siempre piensen que la respuesta está en lo que les dan. ¿Sí? De alguna manera se tiene que poder lograr con lo que tengo y no inventar. ¿Sí? Ya sea lo que tengo es un dato cierto o un dato geométrico. ¿Okay? Bien. Que son los dos tipos de datos que podemos utilizar en el AutoCAD. Perfecto. Lo voy a volver a intentar. ¿Ah? Sí. Sí, ya pensándolo así es diferente, sí. Es más fácil. Bien, gracias. Porque estaba enojada mi carita. Me salía al revés. Bueno, nada, es el sentido en que empezás a picar o de un lado o del otro. Claro, que exacto. Sí. Yo ya me reía porque no me salía. No, pero es eso, ¿no? Cuando las cosas no salen hay que buscar otro camino, un camino alternativo. Generalmente es o picar en el sentido opuesto o poner un ángulo negativo. Tiene que ver con eso, con la ubicación. ¿Dónde te ubicas en el espacio? ¿Para dónde vas? ¿Qué paso seguís? Si hay algún paso que... si no sale, bueno, hay que revisar los pasos, revisar la rutina y ver lo que dice la línea de comando. Como la vida misma. Con la vida, sí, lo que pasa es que por ahí la vida es más automático. Pero bueno, nada, es un poco así. Ok, muchas gracias. Y los comandos que vimos hoy, que tienen muchas opciones, eso es muy importante porque ahí se van a trabar, van a decir, esto no me sale, lo quiero rotar, pero no me da la opción. Fíjense el paso a paso que aparece cuando pico como opción, cuando voy al otro paso, que esas opciones cambian. Entonces tengo que pensar la estrategia, ¿sí? ¿Le tengo que dar primero grosor o se lo doy en el siguiente paso? ¿Qué es lo que me permite el programa? Y a veces ese orden que no terminamos de entenderlo es lo que nos traba y no podemos sacarlo adelante. Bueno, ahí estuve corrigiendo y les devolví creo que casi todo menos este ejercicio porque hubo algunos compañeros que lo entregaron, pero lo demás lo devolví.
están muy bien. Hay algunos temas de precisión que tienen que ver con, evidentemente, en algunos casos con atención, en algunas cosas puntuales de atención, porque son compañeros que ya dibujan en AutoCAD, y en otros casos práctica. Precisión me refiero a que, por ejemplo, en los círculos, las tangentes no llegan a ser tangentes con otros círculos, y todo eso se los mandé por correo. Nada, o sea, la figura, si la vemos, está bien. Ahora, si superpongo el original, vamos a ver que hay pequeñas diferencias, y eso es o por alguna falta de atención o por la falta de práctica, que es normal, ¿sí? Pero bueno, eso es parte de dibujar con precisión, ¿sí? Hay algunos líneas y círculos que, por ejemplo, en algunas figuras, no sé, les digo, no me acuerdo exactamente cuáles, pero se juntaban un triángulo con un hexágono en un punto. Bueno, el triángulo no llegaba al punto medio del hexágono, pero por poquito, por nada. Entonces todo eso deformaba un poco la figura. No son cosas graves, ¿sí? Pero yo las marco porque son errores. Y después, si eso se arrastra, por ejemplo, ¿vieron en el de los círculos, que son todos círculos a partir del triángulo? Bueno, ahí, si hay un pequeño desfasaje en uno de los ejercicios, un lado del triángulo con la base no se unía. O sea, tenía 1, 1 y 1, pero una arista no estaba cerrada. Eso hacía que el dibujo pareciera que estaba bien, pero si superponemos el original, todo se desfasa un poco. Entonces, a ver, es un ejercicio, no pasa nada, pero si es una pieza de matricería, o sea, no sirve. Entonces, ahí apunta la corrección. No está mal, obviamente es un ejercicio, no es que lo tengan que rehacer, pero miren los mails que les mando, fíjense donde la pifiaron un poco, sobre todo para prestar atención, porque por más que yo se los muestre y se los diga, si ustedes no lo ven, no lo van a poder incorporar. O sea, por más que lo corrijan y digan, no, profe, ahora sí cierra, está bien, no, está buenísimo que cierre, pero lo que yo persigo es tratar de hacerles el hábito de que las líneas se juntan en un solo punto, de que las líneas cuando son tangentes tienen un solo, se tocan en un solo punto, no se cruzan, no se no, es un solo punto. Las líneas se juntan, cuando se juntan dos líneas no se cruzan, no es que llegan a estar casi juntas, no es así ni así, es exacto, es un punto. Bueno, eso es la precisión. Y es un hábito, porque así como hay gente desprolija en otras cosas, en el AutoCAD también. Y cuando nos llega un plano mal dibujado, a veces es preferible empezar a dibujarlo de vuelta que empezar a unir líneas. Porque dependiendo de lo que estén haciendo, ya vamos a ver más adelante ese botón de sombreados o de áreas, cuando tenemos que sacar un área, si no está cerrada la figura, no la podemos tomar. Nos volvemos locos buscando esas aberturas. Realmente es un dolor de cabeza. Entonces es preferible a veces redibujar que ponernos a buscar todos esos lugares que está abierto. Y una persona que dibuja sin esa precisión, o sea, tiene tantos agujeros que no vale la pena arreglar el dibujo. Hay a veces que te los marca el propio AutoCAD, pero luego desaparecen las marcas. Que sí. Uno de los consejos que había visto por internet era, bueno, dibuja todo por encima y ya te dirá, no, ¿cómo voy a dibujar todo por encima sabiendo dónde me queda? Lo que pasa es que en esos momentos donde vos tenés una entrega, donde te llega un plano de un tercero y tenés que hacer tu trabajo, no tenés demasiada opción. Entonces tenés que empezar a sumarte a esa desprolijidad tratando de encontrar el... Sí, de salir adelante con lo que tenés que hacer. Entonces, finalmente el problema es que eso queda, nadie lo arregla, el dibujo pesa más, cuando tenés que hacer otras cosas es peor. A mí me pasaba, yo tenía directamente una jefa que dibujaba así. Era imposible, porque nos pasaba los anteproyectos tan mal dibujados que
tardábamos días en volver a dibujarlo solamente para arrancarle una base que estuviese bien. Y eso solamente es la parte del dibujo, o sea, de que las líneas coincidan, de que se unan. Después hay otro problema que es la altura, porque a veces, vamos a ver por qué se dan, cuando traemos cosas de otro dibujo o cuando traemos un bloque o algo que está dibujado en el espacio y nosotros no sabemos, nosotros lo vemos como si estuviese en el plano. Pero eso también es un motivo para que no podamos sacar una superficie o para que tengamos muchísimos elementos superpuestos y no entendamos por qué. Bueno, es porque están en el espacio en diferentes alturas. ¿Cómo se sabe eso? Tenés que empezar a rotar el dibujo y a verlo de costado y es también un dolor de cabeza. Pero después a eso se le suma otra cosa, que es lo último que vamos a ver en esta parte del curso, que son las capas, que también requieren un orden. Y entonces cuando uno es desprolijo dibujando, el despelote puede ser descomunal. O sea, porque son un montón de cosas que hay que empezar a ver y ajustar. Y les digo, es un hábito. Cuando uno es desprolijo en todo. No es que es desprolijo en dibujar y es prolijo con las capas. No, en general una persona que es desprolija en todo. Y por eso hay que crear el hábito y pasar también por haber recibido esas documentaciones que si lo encontrás al que dibujó lo querés matar. Pero bueno, es así. Tampoco pasa nada, pero bueno, ya que estamos aprendiendo, parte del flujo de trabajo es tratar de dibujar lo mejor posible con la mayor precisión que se puede. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, por mi parte no tengo más. Karina. Sí, profesor, yo quería preguntarle porque hay algo que se me escapó en la explicación del empalme, lo del radio y lo del fillet. Ahí me perdí un poco. Dale, muy bien. Gracias. Estamos hablando del rectángulo, ¿no? Bueno, comando rectángulo. Clico en el botón, dedo abajo, precise primer punto de esquina, o chaflán, o elevación, o empalme, o altura de objeto, o grosor. O sea que es en este punto donde vos tenés que definirlo. No lo podés definir después. O sea, ¿qué quiero decir? Si vos respondés a la pregunta, precise primer punto, van a desaparecer estas opciones. Mirá, pico. Cuando piqué abajo en la línea de comandos, las opciones desaparecieron y cambiaron por otras. Cambió la pregunta porque me pide la esquina opuesta, pero aparte cambiaron las opciones. Ahora aparece área, cotas y rotación. Con lo cual, tengo que estar atento a eso. Vuelvo al comando. Rectángulo. Precise primer punto de esquina o vamos a hacer el chaflán. ¿Cómo defino el chaflán? Pico arriba de la palabra chaflán y me va a hacer una pregunta. Precise la primera distancia de chaflán para el rectángulo. Recuerden que la primera distancia es el alto del chaflán. Así que le vamos a poner 3. Le doy un enter. Me dice precise la segunda distancia del chaflán y le voy a poner un 5. Le voy a dar enter. Y en este caso vuelven a aparecer las mismas opciones que la primera vez. En este caso le puedo cambiar el chaflán o puedo pasar un empalme o le puedo dar grosor, lo que yo quiera. Solo vamos a hacer el chaflán, con lo cual voy a contestar a la primera parte de la pregunta, que es precise primer punto de esquina. Pico en cualquier lugar, arrastro el mouse y comienzo a dibujar la figura con el chaflán que yo le definí. Si leo abajo dice precise esquina opuesta, pico y quedó definido el rectángulo. ¿Por qué? Porque acá abajo ya no dice nada, dice escriba comando. Si quiero verificar el chaflán, acordate que le habíamos dado 2 medidas, la primera le habíamos dado 3 y a la segunda le dimos 5, que son
estas dos medidas para definir esta línea oblicua, ¿sí? Si quiero que sea a 45 grados, estas dos medidas tienen que ser iguales. Entonces sería comando rectángulo, precise primer punto de esquina o chaflán o elevación o empalme, etc. Vamos a definir el chaflán de vuelta. Pico en chaflán, dice precise primera distancia de chaflán y entre paréntesis 3, que es la medida que le dimos hace un ratito. Bueno, vamos a respetar los 3, le vamos a dar un enter, podríamos cambiarla, pero vamos a dejar el 3, le doy un enter. Me pregunta, precise segunda distancia de chaflán para rectángulo y dice 5. Yo quiero que este chaflán sea 45 grados, por lo tanto las dos medidas tienen que ser iguales. Le voy a dar 3 y enter. Y me vuelve a preguntar, precise primer punto de esquina, pico, arrastro, leo abajo, dice precise esquina opuesta, pico, se terminó el comando, quedó definido el rectángulo con chaflán de 3×3 en este caso. O sea que esta línea está a 45 grados (3×3) y si mido el ángulo, este estaría a 45 grados del ángulo de la vertical, ¿no? Bien, esto es el chaflán. El empalme es exactamente igual, bueno, no es exactamente igual, es parecido, pero en vez de definirle dos distancias, le vamos a definir un radio. ¿Para qué? Para que la esquina tenga una curva, ¿sí? Voy al comando rectángulo, precise primer punto de esquina o chaflán empalme, elevación, lo que yo quiero es el empalme, pico en empalme, leo la pregunta y me pide un radio. Precise radio de empalme para el rectángulo. Y entre paréntesis dice 3. ¿Le puedo dejar el 3 o lo puedo cambiar? Vamos a usar el 3, entonces le doy un enter. Vuelve a la primera pregunta, precise el primer punto de esquina, pico, arrastro. No lo va a dibujar hasta que tenga suficiente tamaño como para poder dibujarlo. Ahora está muy chiquito el rectángulo, pero a medida que lo haga más grande lo va a poder dibujar. Ahí comienza a poder dibujarlo, ¿sí? Puede incluso llegar a ser un círculo, ¿sí? Dependiendo de la longitud o de las medidas del rectángulo. Puede llegar a ser un círculo, puede llegar a ser una especie de cápsula, ¿sí? Esto también les puede empezar a dar ideas de para qué lo puedo dibujar, lo puedo utilizar, perdón. Bueno, respondo a la pregunta que me hace el comando. Precise la esquina opuesta, pico, y acá dibujo el rectángulo con un empalme de radio 3. ¿Sí? Recuerden que sí, que tiene memoria, o sea, si yo vuelvo a dibujar un rectángulo, por más que no entre en ninguna de las opciones que me da antes de precisar el primer punto, si pico y arrastro, me va a traer ese empalme, ¿sí? Y si lo quiero sacar, no voy a poder, con lo cual lo tengo que hacer al principio. Si me doy cuenta que me está haciendo el empalme, corto el comando, ok, vuelvo a entrar al comando, vuelvo a entrar a la opción de empalme y en vez de ponerle un número, le voy a poner un número positivo, le voy a poner 0, ¿sí? Si le pongo 0, el ángulo va a ser a 90. Preciso primer punto, pico, arrastro, preciso esquina opuesta, los ángulos son a 90. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro ahora? Sí, porque no entendía de dónde es, tampoco se había sacado el radio, pero bueno, ahí yo lo vi. Bien. Es acá justamente donde va la parte redondeada. Ok.
Déjenme ver una cosa, a ver si... Gracias, profe. Un tip para el ejercicio. Recuerden, utilicen la memoria del comando para dibujar algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a... Por defecto. Por defecto el rectángulo se dibuja sin grosor, sin fillet, sin chanfle. Pero si ustedes tienen que hacer alguna figura con el chaflán o con el empalme, que además está girada, una de las maneras de hacerlo es definirlo y que quede guardado en la memoria. ¿Qué quiero decir? Voy al comando, tengo que dibujar, por ejemplo, un rectángulo rotado y con empalme. Entonces voy a definir primero el empalme. Voy a poner un empalme de 2. ¿Sí? Voy a dibujar, no importa el tamaño del rectángulo, dibujo un rectángulo. ¿Qué es lo que hice? Guardé en la memoria de comando que lo que dibuje de acá en adelante va a tener un empalme de radio 2. ¿No? De radio 2. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Dibujar otro rectángulo, diciéndole, bueno, quiero empezar en esta esquina. Ven que ya lo hace con el empalme y lo quiero rotado. ¿Rotado a cuánto? A 45 grados. ¿Sí? Y le doy un enter. ¿Ok? Y ahí sigo teniendo la opción de las cotas, con lo cual acá le puedo dar la medida y le puedo decir que quiero que esto sea de 3×3. O sea, la longitud de 3 y la anchura de 3. Y ahí me va a decir para qué lado lo quiero. Pero fíjense, hay que tener en cuenta que tiene que ser una medida suficiente para que pueda ser un fillet de radio 2. Evidentemente, con un lado de 3×3 no lo va a poder hacer. Pero si yo tengo una figura más grande, lo va a hacer además de rotado con el empalme que yo le indiqué. Vamos de vuelta. Pico, arrastro, ya lo hace rotado, lo hace con el empalme. Y ahora vuelvo a definirlo a través de cotas y le digo que sea de 8×8. ¿Sí? Ahí lo puedo dibujar. Me va a seguir preguntando, porque tengo que ir abajo, en dónde lo quiero poner, arriba, abajo, izquierda o derecha. Y una vez que le doy esa posición, que lo hago a través del mouse, pico y queda dibujada la figura. ¿Sí? Esto de usar la memoria lo van a tener que utilizar para hacer el ejercicio de la ficha. ¿Sí? Además de utilizar, obviamente, líneas auxiliares para otras cosas, pero de esta manera ustedes es como que van cargando la manera de dibujar para poder hacer el ejercicio. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. Perdón. No sé si llegó a decirlo, capaz que a mí se me olvidó o se me pasó. Cuando nosotros hacemos el fillet, supongamos que yo quiero hacer una forma rara, ¿no? Y puede ser un fillet de una medida y otro de otro, o sí tienen que ser todas de la misma medida. Cuando dibujas, creo que dejé de compartir, voy a compartir ahora. Cuando dibujas un rectángulo, todos los fillets van a ser iguales. No puedo, por ejemplo, cuando se termina, o sea, cuando ya finalizaste de hacer toda la figura, en este caso el rectángulo, no puedo seleccionar una
un fillet y decir, bueno, no, esto lo quiero modificar, no sé, en vez de ser 5, sea de 9. A través del comando del rectángulo, no. O sea, Ok. vos podés tener, por ejemplo, como habíamos definido ahora, le vamos a sacar el giro, vamos a poner rotación 0, y tenemos definido que haga un rectángulo con fillet de 2. Sí. Todos van a ser de 2, ¿sí? Pero hay funciones que no son del rectángulo que sí te permiten hacer eso. Claro, bueno, sí, esa la... Ok, ya entendí. Pero no es a través del comando No, es con del la parte de rectángulo. modificar. Exactamente. Esto No, lo vamos a ver en la unidad que viene. Ok, listo. Pero si vos podés lograr una figura con diferentes fillet en sus esquinas. Ok. Pero sí o sí fuera del comando. Sí o sí rectángulo. fuera del comando, exactamente. Ok. Vos podrías tener una figura así, donde todos estos radios son diferentes, pero no la podés generar con el comando rectángulo. Listo. No, yo creía que existía una opción de hacerlo mucho más rápido dentro del comando rectángulo en vez de estar yendo y modificando. No tenés esa opción. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Empezamos el fin de semana? ¿O recién empezamos la semana? Bueno. No, por el momento estamos... Hay que probar ahora, hay que ponerse. Muchas hay cosas. Que ponerse. Hay que hacer sonreír la carita. Hay que hacer sonreír la carita. Sí. Exactamente. Bueno. Nos vemos entonces el lunes, 6:30 Lunes. en el Polo. Ok. ¿Se sabe cuándo va a ser la presencial? El lunes. El lunes. Ah, no sé por qué no registré. Bueno, está, o sea, el lunes presencial. El lunes presencial, 6:30. Llévense algo para anotar. No hace falta que lleven las compu. Y, bueno, nos vemos allá. ¿sí? Listo. Okay. Buenísimo. Bueno. Gracias. Buen fin de. Buen fin de. Adiós. A sacar la bandera al balcón mañana. Sí. Sí. Chao.